La psicopedagogía es una disciplina que tiene como fin analizar los comportamientos humanos relacionados a la educación, el aprendizaje y las orientaciones vocacionales. El principal objetivo es crear distintas herramientas o procesos para poder incrementar la educación de las personas. Y a lo largo de la vida han existido autores que han dejado grandes aportaciones. Es por ello que les presentamos a 10 grandes psicopedagogos, sus aportes, similitudes y diferencias. Uno de los principales autores de la psicopedagogía es Paulo Reglus Neves Freire. Este nació en 1921 y murió en 1997 a sus 75 años de edad. Fue un pedagogo y filósofo brasileño, cuyo punto de partida de su pedagogía es la acción y reflexión desde el punto de vista del oprimido, y este punto de partida permite definir su pedagogía orientada a la humanización. Dicho autor ha aportado mucho a la educación, pero principalmente propone una educación liberadora, en la cual el educador debe dar prevalencia al diálogo con el educando. Aquí el educador ya no es solo el que educa, sino que también él aprende mediante el diálogo con el alumno. Lo que quiere decir es que cuando el alumno da respuesta a lo que el maestro está enseñando, el docente aprende de manera involuntaria. Así, ambos se transforman en sujetos de proceso en que crecen juntos. Por otra parte, la educación liberadora es un proceso dinámico, donde la educación no es solo reflexión, sino una actividad orientada a transformar a través de la acción humana. El segundo autor es David Paul Ausubel. Este nació en 1918 y murió en 2008. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Para Ausubel, el factor más importante que influye en el aprendizaje del alumno es lo que el alumno ya sabe. Además que afirma que el aprendizaje debe tener lugar a través de la recepción y no del descubrimiento. Esto quiere decir que el alumno ya trae consigo aquel conocimiento. Como se mencionó anteriormente, el autor desarrolló el aprendizaje significativo, pero también hubo otras 3 aportaciones muy importantes a la educación. Principalmente está la teoría del constructivismo, que es básicamente lo del aprendizaje significativo. Este consiste en que los estudiantes conecten los nuevos conocimientos con los que ya traen y debe ser de una manera sistemático y organizado. Lo que quiere decir es que cuando el alumno llega al salón de clases trae consigo diversas habilidades, conocimientos, entre otras cosas, y los contrastan con los conocimientos que el docente les va a ir brindando. De esta manera el alumno, ya que crea su propio aprendizaje, lo puede aplicar fuera de la escuela. Por ejemplo, encontramos cuando el niño está aprendiendo a sumar. Aprende el algoritmo de la suma en el aula, pero cuando va a la tienda se pone a sumar los precios de las frutas, de la leche, entre otras cosas. Así, de esta manera ya podríamos decir que tiene un aprendizaje significativo. Pasamos al siguiente autor de la psicopedagogía, que es Lev Vygotsky. Este nació en 1896 y murió en 1934 a sus 37 años de edad. Este fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, además de fundar la psicología histórico-cultural y el precursor de la neuropsicología soviética. Dicho autor se dio a conocer, o su obra fue descubierta, en la década de 1960. Por otra parte, tenemos la teoría cognitiva. Esta teoría hace referencia a la facultad de cada persona o cada alumno de procesar la información, de cómo la percibe, de cómo la adquiera. Básicamente, esta teoría significa o da a entender que cada alumno es único y tiene una manera de aprender diferente
a la de los demás niños. Y por último tenemos la teoría de la asimilación cognitiva. Esta se preocupa más de los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la información. Su principal objetivo es la adquisición de un conocimiento claro. Esto es un factor importante que influye en la adquisición de nuevos conocimientos, porque aquí hay que procurar que el alumno entienda, transforme toda la información que le damos como docentes. Pasamos al siguiente autor de la psicopedagogía, que es Lev Vygotsky. Este nació en 1896 y murió en 1934 a sus 37 años de edad. Este fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, además de fundar la psicología histórico-cultural y el precursor de la neuropsicología soviética. Dicho autor se dio a conocer, o su obra fue descubierta, en la década de 1960. Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje. Pensaba que este aprendizaje lo produce la integración de los factores social y personal. La actividad social ayuda más que nada a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos. Estos instrumentos pueden ser objetos culturales como autos, máquinas, etc. Y su lenguaje, el lenguaje de las personas con las que convive, e instituciones sociales, ya sea la iglesia, las escuelas. Y de esta manera, con los instrumentos que se mencionaron, existe o se desarrolla el cambio cognitivo. Se podría decir que Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen a la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Edward Lee Thorndike fue un profesor de psicología durante más de 30 años en Estados Unidos. Lo que más atrajo su interés fue la teoría del aprendizaje y se cuenta entre los más importantes precursores del conductismo. Sus principales aportaciones fueron sus estudios sobre la conducta animal y le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo, la cual refiere a la conexión entre estímulos y respuestas. Su contribución más importante es la formulación de la llamada ley del efecto, a partir de los estudios que realizó con gatos en cajas problemas de las que debían escapar. La ley del efecto explicará la teoría de Skinner del condicionamiento operante. Además, según Thorndike, el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecen cada vez que generan un estado de cosa satisfactorio para el organismo. Jean Piaget fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Dentro de sus principales aportaciones se encuentran los escalones mentales o también llamados estadios, en el cual menciona que si el estudiante no ha madurado las estructuras mentales necesarias, no puede aprender determinados conceptos. Es por ello que existen una serie de escalones en el desarrollo cognitivo que es importante conocer para diseñar las tareas adecuadas a cada uno de ellos. Piaget marca como primera etapa la sensoriomotor, que va desde los 0 a 2 años de edad. La segunda etapa es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Seguidamente, la de operaciones concretas, que va desde los 7 a 12 años de edad. Y finalmente marca la de operaciones formales, que va desde los 12 años en adelante. Su contribución más importante fue la teoría del constructivismo, donde menciona que el conocimiento se construye de un modo activo, ya que el proceso de aprendizaje se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto sobre su medio.
María Montessori fue una educadora científica que basaba su método en darle al niño libertad con responsabilidad en un ambiente preparado con la guía de una persona especialmente entrenada. De acuerdo a ella, cada niño trae consigo una guía interna desde su nacimiento para encauzar su desarrollo como un proceso natural. Sostenía que cada individuo tiene que hacer las cosas por sí mismo porque de otra forma nunca llegará a aprender. Para Montessori, la meta de la educación infantil no debe de ser llenar al niño con datos académicos previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender. El método de Montessori ha sido uno de los primeros métodos activos en cuanto a su creación y aplicación. Fundado principalmente en las actividades motrices y sensoriales, se aplica sobre todo a la edad preescolar, aunque su autora lo ha extendido también a la segunda infancia. James Mark Baldwin fue un psicólogo y sociólogo norteamericano nacido en Estados Unidos en el año de 1861. Para el autor, el método genético u orientación evolutiva era lo más valioso y mencionaba que toda serie realmente genética es irreversible. Esta concepción dinámica del desarrollo fue aplicada por el autor a tres áreas principales que siguen siendo centrales para los teóricos actuales. Y estas fueron, como número 1, el desarrollo motor y cognitivo de los niños, el interaccionismo social y el desarrollo de la personalidad como número 2 y como número 3, la ontogenia, es decir, la formación y el desarrollo individual de un organismo, así como la filogenia, que es el desarrollo y la evolución general de una especie, de las funciones y de la conducta. Hugo Gaurik fue un exponente de la pedagogía que consideraba a la personalidad como todo aquello que constituye la superación de la individualidad. Esta es algo dada natural, además de que es espiritual. Mencionaba además que la educación debe estar al servicio de la formación de la personalidad y la escuela no es un mero lugar de enseñanza, sino un centro de vida. Esta debe estar también en relación con las esferas sociales y culturales de la vida en la que se ha de introducir al niño, pero ninguna de ellas debe adquirir predominio sobre la escuela. John Dewey. John Dewey fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense. Es el representante más significativo de la pedagogía americana. Se le conoce por proponer una psicopedagogía como disciplina entre las ciencias del comportamiento y la práctica educativa, tomando principalmente como punto de partida la experiencia. Dewey se oponía a la concepción de educación por la instrucción. Su teoría de la educación por la acción hace más referencia a lo que nosotros conocemos como aprender haciendo. La educación para él es a la vez una función social y una función individual, ya que es la suma total de todos los procesos por los cuales una comunidad puede transmitir sus conocimientos. Iván Petrovich Pavlov, mejor conocido como Pavlov, fue el principal representante del llamado condicionamiento clásico. Él consiguió importantes avances dentro del conductismo a través de sus experiencias con animales. Gran mayoría de nosotros, dentro del campo educativo, hemos escuchado hablar sobre el famoso perro de Pavlov. Él trabajaba con animales y, por medio de estímulos, provocaba en ellos una reacción previamente condicionada. A lo largo de su vida se dedicó al estudio de los procesos cerebrales fundamentales, como la excitación, la inhibición y la desinhibición, y las leyes que expresan la dinámica de estos, tales como la irradiación, la concentración y la inducción. Se llegó a afirmar que el condicionamiento es una técnica que permite descubrir las condiciones para que ante un estímulo se dé una respuesta que no pertenece a dicho individuo. Pavlov, en los últimos años de su vida, introdujo en sus investigaciones también aspectos cognitivos en el tratamiento del condicionamiento del lenguaje, al que denominó segundo sistema de señales de la realidad.